hermanos, que el Señor nos ha reunido en este lugar en el segundo ayuno de este año 2026. Gloria a Dios, y agradecemos al Señor que nos ha ayudado, nos ha bendecido con este hermoso día. Gloria a Dios. Agradezco al Señor por la vida de los pastores en esta mañana. Desde ayer ya estuvimos por acá en nuestra reunión con los pastores. Que Dios nos bendijo, bendito Dios, y hoy amanecimos con este hermoso trabajo que es el ayuno con todos los obreros y la iglesia. Amén. Vamos a leer la Biblia, Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo 26. Génesis, el capítulo 26 y el versículo 18. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. El versículo 30, para adelantar un poco más la lectura: entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac lo despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Solo para frasear el texto, quiero leer una palabra que Jesús habló en el Evangelio según escribió San Juan, capítulo del número 5, versículo 41, la continuación del monte de gloria a Dios, el sermón del monte, capítulo 5, versículo 41, solamente un versículo 41. Amén. Dice de esta manera: y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Amén. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 41. Amén. Repito la lectura: y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu palabra. Te pido, Señor, gracia. Te pido, Señor, sabiduría. Habla, Señor, a través de mis labios. Necesito tu ayuda en esta mañana, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, hemos sentido tu presencia mientras orábamos, cantábamos, y queremos sentir, Señor, en la administración de tu palabra en esta mañana. Te lo pido, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Génesis, el primer libro de la Biblia. Hemos leído una
el capítulo 26, la historia del patriarca Isaac, hijo de Abraham, cuando fue en la tierra de los filisteos, justamente en una situación difícil, cuando la tierra era azotada por un hambre terrible. La Biblia lo reconoce, y muchos de los predicadores, como el hombre que abrió más pozo. Pero al mirar aquí la historia, aleluya, de Isaac, noto algo muy interesante, porque él se fue en la tierra de los filisteos. Dios le bendijo mucho, se hizo poderoso, dice la Biblia, en ese lugar, y notó algo en ese lugar, y justamente era el trabajo de su padre Abraham, porque Abraham fue el que abrió muchos pozos, también fue el hombre que levantó más altar. Pero la Biblia dice que cuando Abraham murió, los filisteos, que todavía no era un enemigo de Israel, porque Israel todavía no era formado como pueblo, era más vecino ellos, pero cuando murió Abraham, dice la historia que ellos cegaron, taparon todo el trabajo de Abraham. Entonces esto produjo en Isaac una tristeza de ver lo que su padre había creado, había hecho con tanto sacrificio, porque pozo en aquel entonces no era un pozo cualquiera como hoy en día. Hoy tener un pozo es algo normal en una casa, aunque estamos teniendo muchos pozos artesianos en muchos lugares, y tener pozo en las casas no es tampoco algo así novedoso. Pero en el tiempo de Abraham, un pozo significaba muchas cosas, porque en el lugar donde había pozo se congregaba muchas personas. El pozo era un centro social comunitario donde la gente se reunía para interactuar socialmente en conversaciones y lazos sociales. Ahí se encontraban todos los vecinos. El pozo era un lugar donde la gente se iba a encontrar. El pozo era un lugar donde el forastero venía para poder refugiarse, encontrar algún pariente. El lugar del pozo era donde los animales bebían agua, los pastores se reunían, cualquiera persona que estaba desatinado de su camino llegaba en un pozo, y en el pozo se encontraba prácticamente los vecinos. Todo se conocía en el pozo. El pozo era un lugar social, público, donde se interactuaba toda la gente y se conocía. Gloria a Dios. En el pozo era un lugar de refugio. Entonces, lo que Abraham estaba haciendo, hermano, el sacrificio de Abraham era para que la gente en cualquier lugar, porque hemos visto que Abraham había construido o cavado muchos pozos para que cualquier forastero, afligido, desatinado, gente que se perdía del camino, fugitivo, bandido, cualquiera persona pueda llegar en ese lugar, que era un estacionamiento, un lugar recreativo, un lugar de conversación, un lugar donde se encontraba para que la gente viniera en ese lugar. Pero los filisteos, nosotros vemos desde el capítulo 21, ya perseguía los trabajos de Abraham, tratándole de quitar, adueñarse. Pero aquí lo que hizo era tapar, cegar. Era más feo lo que ellos hicieron por el trabajo de Abraham. Vuelvo a repetir, hermanos,
el pozo era un lugar como, por ejemplo, una plaza pública, un shopping, un lugar donde la gente salía del trabajo y se iba. Al mirar espiritualmente, yo puedo decir a los hermanos que de repente el lugar que estamos aquí para nosotros es un lugar de refugio, un lugar como un pozo. Nosotros ya no nos vamos más en los shoppings, en la cancha, en los balnearios, sino que el día libre que tenemos, el mejor lugar donde nosotros nos interactuamos, venimos a compartir con hermanos, nos regocijamos y bebemos agua viva, es la iglesia del Señor Jesucristo. Nos encontramos en este lugar, nos encontramos en la congregación, nos encontramos en la campaña, aleluya. Y quiero decirte que el diablo tratará, hermanos, de cegar el agua viva que un día nuestros padres de la fe habían cavado con mucho sacrificio. Alabado sea Dios, porque ese lugar tiene historia. La iglesia tiene historia. El ministerio tiene historia. El pozo tiene historia. Si miramos desde Génesis, ustedes van a ver que los pozos siempre fueron lugares donde Dios socorrió, aleluya, respondió. La Biblia dice, hermanos, que Agar, sierva de Sarai, huyó afligida de su señora y se fue no en la casa de un vecino, no se fue en la casa de su mamá, no se fue en su tierra, sino que se refugió en un pozo. Y ahí el ángel del Señor se le apareció con un mensaje diciendo: vuelve a la casa de tu señora, porque en ti hay una nación. Vuelve allá y sujétate, porque en el pozo siempre habrá un ángel para decirte: vuelve a la casa de tu señora. Aleluya. En el pozo encontramos, hermano, a Abraham enviando a su criado para buscar a la esposa, para la esposa de su señor Isaac. Este criado, hermano, se fue no buscando la casa, aleluya, de sus parientes, sino que se fue en el pozo. Y en el pozo encontró, aleluya, a toda la gente que estaba ahí. Y este criado empezó a orar a Jehová con 10 camellos que estaba junto, aleluya, y puso los camellos de rodilla, 10 camellos, y empezó a orar y a decir: aquí se reúnen las doncellas, alabado sea Dios. Aquí enseguida va a llegar las doncellas en el pozo, porque no hay otro lugar que la doncella se va a congregar, y no habrá mejor lugar para encontrar para la esposa de mi Señor, aleluya. Y empezó a orar y a decir: Señor, allá viene la doncella, y que la doncella que va a ser la esposa de mi Señor, aleluya, sea así, que me salude amablemente y que me diga: aleluya, te voy a dar de beber. O sea, que le voy a decir: dame de beber, y que me dé de beber, y después que me diga: también quiero darle de beber a tus 10 camellos. Eso sea, aleluya, la esposa, o ese será la esposa de mi Señor, aleluya. Entonces, hermano, el pozo también es lugar para encontrar un esposo, una esposa. El mejor lugar para encontrar, aleluya, una compañera idóneo, un compañero idóneo siempre será en el pozo donde hay agua viva. Para encontrar, aleluya, una idónea, para encontrar un idóneo, jamás
más será a través de las redes sociales. ¿Dónde encontraste para tu marido? En el Facebook. Ese no es el mejor lugar. ¿Dónde encontraste para tu novio que te va a casar? En el WhatsApp, en el estado, en el YouTube, en el Instagram. Ven a la iglesia en el ayuno a ver si saca agua viva. Alabado sea Dios. Y sirve a los que están cediendo, porque 10 camellos cediendo, aleluya, eso tiene que ser una sierva de Dios para dar de beber. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Hermanos, el pozo servía, gloria a Dios, para los forasteros, servía para encontrar idóneos, pareja. Bendito el nombre de Jesús. Jacob huyó y se fue justamente al pozo, y allí estaba, allí se encontró con Raquel. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Raquel lo llevó en su casa. Aleluya. Moisés, cuando huyó afligido, amenazado de muerte, Moisés confundido, amenazado de ser muerto por Faraón, cuando fue por el desierto, encontró un pozo, y ahí en el pozo descansó hasta que vinieron, aleluya, las doncellas, los pastores, aunque habían algunas riñas, porque en el pozo algunas veces hay también discusiones, pero debe haber sabiduría. Aleluya. El pozo siempre será, alabado sea Dios, lugar de afligido. La iglesia será siempre lugar de afligido. La iglesia no es un lugar perfecto, pero será siempre lugar de los forasteros que están ahí afligidos. Lugar donde la gente viene y dice: ¿será que hay agua viva? ¿Será que hay esperanza? Gente que quiere suicidarse, gente, aleluya, fugitivo del diablo, escapando del mundo, y que venga a la iglesia queriendo agua viva, queriendo escuchar esperanza, queriendo escuchar lugar donde pueda, aleluya, colocar su cabeza para llorar. Entonces, lo que quiero decir, hermano, el diablo sabe que la iglesia es un tipo de pozo, aleluya, donde nosotros estamos transmitiendo palabra de esperanza, y ahora lo que quiere hacer es tapar los pozos para que no haya agua viva, y que los altares, los púlpitos, la iglesia sea pozo ciego. Alabado sea Dios, no haya esperanza. Pero el Señor reprenda al diablo y que haya vida en la iglesia. ¿Cuánto puede adorar al Señor, hermano? Aleluya. Puede adorar al Señor, hermano. Puede adorar al Señor. Alabado sea Dios. El lugar será siempre el lugar donde uno se encuentra. Alabado sea Dios. Jesús apareció sentado en un pozo. Aleluya. Alabado sea Dios. Le mandó a sus discípulos a otro lado, porque venía una mujer, aleluya, desordenadamente en la inmoralidad. Jesús le esperaba ahí. Alabado sea Dios. Esta mujer llega y empieza a hablar. Jesús dirige la palabra y le dice: mujer, dame de beber. Esta mujer le dice: ¿cómo siendo tú judío me habla a mí? Jesús le dijo: mujer, si tú sabes quién es el que te pide, si tú conocieres el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. O sea que Jesús está presentando ante el pozo a un pozo verdadero. Él estaba sentado, el pozo verdadero, el pozo celestial, el pozo del cielo, estaba sentado encima del pozo de Jacob, del patriarca, diciendo: tú me pedirías agua y yo te daré agua viva. Señor, ¿de dónde tú tienes para sacar? El pozo es hondo. Aleluya. Jesús le dice: si bebiere de este pozo volverá a tener sed, pero si bebiere del agua que yo te daré, de tu interior, de tu
tu corazón, de tu vida, aleluya, saldrá una fuente de agua viva que saltará para la vida eterna. Aleluya. Ya pomina pese, hermano, se pupeo y la pozo de agua viva eres. En mí está la fuente, en ti está Jesús, el pozo verdadero. Alabado sea Dios. Cuánto tiene dentro de sí esa fuente de agua viva. Gloria a Dios. Ese pozo que Jesús aquí viene presentando, aleluya, a sí mismo como pozo de agua viva. Y si bebieres de esa agua, en tu interior nacerá una fuente, un pozo en ti. Aleluya. En tu corazón. Gloria a Dios. Aleluya. En ti. En mí está un pozo de agua viva, Jesucristo por el Espíritu Santo. ¿Cuánto está de acuerdo? ¿Cuánto tiene ese pozo? Aleluya. ¿Será que alguien no tapó ese pozo? ¿Será que ese pozo no se secó? ¿Será que ese pozo no está vacío? Aleluya. ¿Será que hay todavía agua viva? Gloria a Dios. Cuando Isaac vio los pozos, él se entristeció mucho. Y creo que, hermano, él empezó a llorar y a traer en memoria los sacrificios de su padre. Tal vez dijo: estos pozos mi padre lo cavaron, ¿y por qué ellos taparon? Yo voy a volver, aleluya. El primer trabajo que él hizo fue abrir los mismos pozos en los mismos lugares que su padre abrió. El segundo fue llamar con los mismos nombres que su padre llamó. Aleluya. Aleluya. No va a haber otro pozo. Si el agua fluyó en oración, volverá en oración. Ay, ya vas. Si alguien tapó la oración, el ayuno, la palabra, Isaac dijo: esa es nuestra historia, la historia de mi papá, y yo voy a volver a cavar. Aleluya. Yo siempre me recuerdo lo que el pastor Trinidad dijo, que había campanilla y que se oraba 2 horas y algunas veces se tocaba. Algunos ni la campanilla nos enduve. Creo que ese fue uno de los pozos para que la iglesia estemos aquí. Y después, si volvemos más en el pasado, los avivamientos de aquellos grandes hombres que no tenían redes sociales, marketing de iglesia, pero ellos, gloria a Dios, aleluya, ellos oraron. La fama de la iglesia recorrió a través de la oración, la unción de la iglesia. Aleluya, los hombres que llegaron, bendito Dios. Hermano, me fui en un lugar donde no había celular, ya a predicar en zona indígena, ¿ve? Y no había celular. Jala pastor que tú no le cuay se invita y güey, ajá. No le cuay la pastor siempre un libro donde lee. Y cuando llegué en ese lugar, dice no igual pesaro yo, ahí dice orero ora hañan de yaro revelar en de ayuda. Jaupeando y le yugo a veces por la dios de in de yumoy. Jamaña pasemos un guje vende hermano.
Aleluya. Haupeo hasao beti hermano hao en noishu y a mi te hermano yumi. Voy shinire en bure yumina. O a pedir o me eso que te un bodejo pues el hermano eran gente sin letra. Handai kwai sin baerba. Y cuando llegó el guapupe hermano pean oro bautizar a mojines dice. Y heisan beutan de baerba pesar un bojera sube. Ore a peroño te cedrón dice. Ha cedro tirron vapo. Ha pe a pute pe vete in boisinio ni en puara. Ha cuando induce el evangelio con hombre. Ha un vapo ha opina ha opoise de in boisini. Ha peta ese ben boisini. Ha la ofejan mala hospital ve. Era difícil porque era pobre, no había moto, no había pimba de ver. Entonces la única cosa en voy a super. Ojo la pozo en Javé. Y la iglesia donde estábamos orando. Jaro orar ya veo y que yo joje. Jaro ni por oraje ese hermano Francisco. Pero oraje ese toda la noche. Jao convulsionar. Hasta que pemboy raina pucuere o si viví veneno. Aleluya. O si viví veneno o vomitape hombre. Aleluya. En bata o ya veis na Dios bautizar sube con Espíritu Santo. Aleluya. Hasea eu pebe pastor. Haese oremba pea a muitero y me jabe. Lo grabamos a su perro pimo estado. Ahí se por donde ahora con celular dice. Aleluya. Pesa por el ganar pea, pesa pea y jera voy sin dice. Alabado sea Dios. Pesa. Ore ape romba apo son hermanos indígenas hermanos. Alabado sea Dios. Jacoangoñe convertí al hermano o glorificar. Aleluya. Y yo digo hermano que esa es la iglesia. Así creció la iglesia. Así avanzó la iglesia. Este día de yo eres sebe pastor. Sea y me vengo y tu hipoji. Pero mi no revisita. Pero no hermano. Vuelva a cavar los pozos de la oración. Vuelva a cavar los pozos del ayuno. Vuelva a convocar la iglesia para orar. Vuelva a convocar la iglesia para ayunar. Vuelva a convocar la iglesia para la vigilia. Vuelva a clamar 1 hora, 2 horas, hasta que el agua viva, hasta que la iglesia diga aleluya, hasta que la iglesia diga gloria a Dios, hasta que tu corazón sea libre, hasta que usted mismo, hasta que yo como pastor sea aleluya, sienta el agua viva. Porque hermano, muchas veces ñande oí, ñande pupe, oye tapa el pozo de agua viva para nosotros, aleluya. Es difícil decir aleluya. Ñande como pastor, ñande como siervo de Dios. Alguna vez hipojilla es aleluya. Y queremos que el pueblo diga aleluya. Pero para que el pueblo diga aleluya, yo primero tengo que decir aleluya. Para que el mensaje y de gusto jamás, hermano. Una vez petit hermano dice, va con la secreto, la mensaje y de gusto eso endea y de gusto eso es porque la andeo y de gusto y umi otro me da gusto mo ay sebe primero la gusto hará au pein de gusto y gusto José y hermano y de gusto hoy con este día. Alabado sea Dios. Si la andenda y gusto, porque hermano el mensaje en la oración, aleluya, en el ayuno, gloria a Dios, bendito Dios, en andúo hube palabra. Llego alguna vez a orar, hermano, gloria a Dios, y alguna vez me viene una palabra, ahora hay acribille, gloria a Dios, le gusto hacer, y digo, ¿cuál gusto está la pueblo? Porque sé gusto, aleluya. Entonces ese es agua viva, fluye. Y ese es lo que de muchos se ha tapado. Gloria a Dios. De muchos se ha cegado. Culto rápido, culto apresurado. ¿Por qué no hay gusto?
¿Y quién se va, hermano, en los lugares, aleluya, sociales, donde la gente comparte a la ojonde, a la apurado? No, la gente oiga, no mañé hora, sino que mañé y pues tengo la hora. Gloria a Dios. Mala a la shopping pe. Ay, pues es que ya no hay gusto. No, hermano. ¿Quién se va en los juegos, en las canchas? Aleluya. Y dice, pues a ellas hayan de gusto. Veamos, todos esperan ahí a los amigos, se recrean. Entonces, aleluya, en nosotros debe haber ese pozo de agua viva, para que en mí primero haya, aleluya, ese gozo, esa alegría, esa agua viva. Pero yo debo cuidar de ese pozo para que no se tape lo que Jesús un día colocó en mi corazón, ese pozo de agua viva. Y si no, me voy a convertir, hermano, aleluya, en un pastor, en un evangelista seco, vacío, sin alegría, sin un mensaje de alegría. Se oína, se hay a otro, aleluya. Y obviamente, hermano, la iglesia no va a querer venir en los cultos. La iglesia va a esperar de predicador invitado, predicador internacionales, cantante de acá, de allá, pero donde hay agua viva, aleluya, suficiente, hermano. Vete en guitarrista, vete en predicador, suficiente, porque ahí hay poder de Dios, hay agua viva, ahí está el Espíritu Santo. Lo que hermosea el culto no es, hermano, la iglesia linda. Lo que hermosea el culto no es la buena alabanza. Lo que hermosea el culto es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, y cuando Él decide abrir los pozos y volver a poner por nombre, aleluya, los que justamente debemos hacer, poner los mismos nombres. Aleluya. Santidad, ayuno, palabra, sacrificio, oración, sumisión, unidad. Gloria a Dios. La misma doctrina, lo que se estableció, la misma doctrina. Gloria a Dios. Si en algunas partes se cegó, se paró, volvamos a abrir y pongamos los mismos principios, los mismos nombres, y para que haya agua viva. Aleluya, para que haya el mismo. Gloria a Dios. Porque, hermano, si no hay me soy de acuerdo con algunas cosas no hay por ahí. La lluvia la senchaba y gutite, orenda y gutite. El mismo doctrina, el mismo espíritu, el mismo Dios va a ir en la de gutite. No amo y te pastor va Eloia. Agua viva. ¿Qué es lo que falta ahí? Gloria a Dios. Alguna cosa, gloria a Dios, se tapó, se cegó, falta. Bendito Dios. Isaac decide, y cuando decide, obviamente, hermano, cuando un obrero decide destapar, abrir, obviamente habrá persecución, problema, lucha. Los opositores se levantan. Eran sus vecinos, eran sus amigos. En su propia tierra él había prosperado. Por el momento no era enemigo del pueblo, pero ellos mismos riñeron. Ahora no querían tapar, sino querían quitarle. Ese es de nosotros. Nosotros queremos. Hermano, ustedes van a ver el carácter de Isaac. Le dejó nomás. Podía decir, este es mi derecho, ese es mío, pero él dejó nomás, con tal que no se tape, con tal que beban, con tal que sirva, con tal que de provecho y BMP. Se retiró, se fue a abrir otro lado, vinieron y riñeron otra vez con él, pelearon otra vez con él. Hermano, la Biblia dice que ellos tenían miedo de Isaac porque era más poderoso que ellos. Isaac tenía todo el poder de pelear contra ellos, pero Isaac dijo, bueno, quédense a ustedes,
nos retiramos nosotros, se estaba yendo más hacia la frontera de Israel, hacia el sur, se acercaba más a Beerseba, no por otro lado, y allí abre otro pozo, aleluya, y en ese lugar abrió otro pozo que colocó por nombre Rehoboth, que quiere decir lugar fructífero, lugar amplio, espacioso, libre, ya no hay oposición. Gloria a Dios, lugar donde Dios empieza a prosperar. Aleluya. ¿Por qué empieza a prosperar, hermano? Porque toda acción de un obrero como Isaac Coyapoa siempre va a prosperar, porque el pozo verdadero estaba en el corazón de Isaac. Aleluya. El pozo verdadero y corazón de Pipe. Aleluya. Jamoite a su cada hermano. Gloria a Dios. En el versículo 26, Abimelech, según algunos estudiosos, no es el nombre del rey, porque en el capítulo 21 aparece otro Abimelech que quitó de Abraham su pozo también. El mismo nombre, algunos estudiosos dicen que eran títulos, así como a los reyes de Egipto se le decía Faraón, a los reyes de Roma se le decía César, y a los reyes de los filisteos en esa época se le decía Abimelech. Según los estudiosos, así se le decía. Hermanos, dice la palabra del Señor que Abimelech llega junto a Isaac y empieza a pedirle su bendición. Le pide que no le haga guerra, que no le maten a todos ellos. Isaac podía hacerle guerra, matar y quitarle todo lo que tenía. Pero en el versículo 30 dice Isaac, hermano, que le hizo sentar a todos ellos ahí, aleluya, y lo hizo banquete. Y comieron y bebieron. Bate coba, ve. Y Catuco y Isaac dije, estamos en corazón así, estamos en bolucha. Estamos en problema. Aleluya. La grandeza de un siervo de Dios es siempre saber servir, ser humilde, perdonador. Gloria a Dios. El pozo de agua viva estaba en el corazón de Isaac. O mañana ese Isaac y se piqué adelante. Gloria a Dios. Y cuando entró le preparó banquete. Aleluya. Comieron aquella noche. Se levantó de madrugada y juraron unos a los otros. Hicieron pacto y lo despidió en paz. Japeo despedió su pe en paz. Pe ojo cueos y cueipeta perejina. Versículo 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto y le dijeron: hemos hallado agua viva. Aleluya. Digo, ahí se entiende para lo icoa. Allí de madrugada y coemba ora y enemigore ange pujareo mongaru toda la noche banquete ya pope y corazón bo así a cueve. Apujare bella o abrima agua viva. Aleluya. Gloria a Dios. El secreto del agua viva dependerá de tu corazón. La obra que cuidamos dependerá de nuestro corazón. Aleluya. Cómo tratamos, cómo cuidamos, cómo servimos, cómo hablamos, cómo nos reconocemos. Aleluya. Porque hoy algunos no reconocen, pero no reconocen para orgullo. Ja emango PM. ¿No me entendéis? Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se reconoce? ¿Cómo se sirve? Gloria a Dios. Abraham abría y regalaba pozo. Gloria a Dios. En el tiempo de Jesucristo, el pueblo de Israel, aleluya, estaba en una situación tan difícil,
porque los romanos habían tomado control de las ciudades, aleluya, de la tierra de Israel, de los judíos. Los romanos habían acampado, su gobernador estaba establecido ahí, sus campamentos militares estaban ahí, en las calles los soldados desfilaban, los romanos cobraban impuestos, aleluya. Algunos judíos se habían afiliado a los romanos, trabajaban a los romanos de cobradores de impuestos, y los demás que amaban la palabra lo agarraba a los romanos como un enemigo. El odio tremendo que los judíos tenían por los romanos, no querían ver a los romanos. Los romanos taparon el pozo de agua viva de los judíos. Se tornaron apenas religiosos, se tornaron apenas, aleluya, fariseos, que, hermanos, celaban supuestamente la palabra, pero en su corazón había un odio, de tal manera que algunos que tenían más odio armaron otra religión que lo llamaron el celote para que ellos se puedan ir ahí, un grupo de guerrilleros para agarrar a los romanos y con sus propias manos eliminar a los romanos. Dicen algunos estudiosos que Barrabás fue uno de los líderes. Yo no sé, la Biblia no confirma, pero también, hermano, dice también, aleluya, que Judas fue Simón el celote. Algunos dicen Simón era uno de los celotes, ese no fue su apellido. Entonces los judíos miraban, hermano, con mal ojo a los romanos, y ellos eran religiosos. Ellos eran, hermanos, aleluya, conocedor de la escritura. Pero, aleluya, los demonios habían gobernado el pueblo de Israel en aquel entonces tremendamente, aleluya. Y cuando Jesús llega, ve ese panorama ante sus ojos, hermano, empieza a trabajar por el corazón de su pueblo, aleluya, perdón, por sus discípulos. Y yo creo que por ese motivo agarró cada uno de su carácter diferente. Cada uno de sus discípulos era totalmente diferente, aleluya. Ustedes van a ver ahí algunos que amaban tanto a su propio pueblo, a la escritura, y otro que entró con ellos que traicionaron su nación, como Mateo, Leví, cobrador de impuestos. Imagínense Pedro sentándose cara a cara en la mesa mirando a Mateo. Imagínense, mañana yo traicionero, cobrador de impuestos. A Pedro debe pagar la impuesto. Un día Jesús le dijo: anda a pescar y sacar, pagar por mí, pagar por ti también. Aleluya. Mateo era el cobrador de impuestos. Simón el celote estaba también ahí, hasta que un día Jesús decide hacer un evangelismo y envía de 2 en 2, aleluya. Siempre se pare a pensar de 2 en 2. ¿Será para un amigo Jesús mondoño en 10 o será para mandó Pedro celote en Dios ahora? Gloria a Dios. Voy con el hermano los honguaré evangelizado en 10 y cuay. Aleluya. Será cuando hoy, aleluya, Pedro con Mateo por el camino donde se corareí, donde traicionero, donde pean, de amor, alabado sea Dios. Pero la Jesús esa bomba a poco, hermano, todos juntos. Ey, bebé, oye cuate, oye socio, oye capelú, oye amigo, oye compadre, me no bebé, y me meteo en yo ejecuay. Aleluya. Anda, ey, be Juan de Shala, oye bebé, hijitos os escribo, hijitos. Jesús cuando agarró a Juan, o muy ya pelido, dice: tú serás hijo de trueno, mío corombao, mi, aleluya, bendito Dios. Ven, mando, hermano Juan, yo, Señor, vean, no reciba te coya, ahora y te tataya, yucapay, te con ave, gloria a Dios. Otra parte dice: Señor, no, yo le impedí para que no eche más demonio. Se molesta. Gloria a Dios. Ese era el carácter de los discípulos. Aleluya. Gente corazón atado,
gente corazón añá. Y mucho más cuando veía un soldado militar romano como por un tiempo, hermano, porque fue el que cegó, tapó el corazón de ellos, que guardaba odio. Gloria a Dios, hermano. La odio es la peor demonio que uno puede tener. Algunos que tú, y no, demonio de adulterio, demonio de hechicero, no. Demonio de odio, cuando uno tiene rencor. Da y pues 40 días de ayuno, da y pues, hermano, 100 días de ayuno. Después que esa persona abra su corazón y pida perdón de todo corazón, ese demonio no te ve ni reprende, oye, retiratan de Becatuí, porque usted abrió tu corazón al Señor. Y cuando uno perdona, aleluya, cuando uno perdona, también en el cielo será perdonado, dice el Señor Jesucristo. Por eso Jesús, cuando llega a sus discípulos y le habla ahí en el capítulo 5 de Mateo, versículo 41, le dice: y cualquiera que le obligue a llevar una milla de carga, aleluya, no duden de ir dos, hágalo 2 veces, aleluya. ¿Por qué? Porque en la ley romana, en aquella época, era algo obligatorio. Cualquier romano, alabado sea Dios, cualquier romano soldado que venía con su carga, que pesaba de 35 a 45 kilos de carga, alguno dice que hasta 50, que traía su carga a los soldados, al llegar a un civil judío, o cuando eso se carga, aleluya, y ese judío no podía rechazar, excusarse, no podía, porque era la ley romana establecida, aleluya, en severo castigo, o hipoota, o aprender que esa era su obligación, ese era una ley y tenía que llevar. De repente estaba en su casa, aleluya, compartiendo con su esposa, sus hijos, día libre de trabajo, y cualquiera va a aplaudir más a su vez. O sea, y ya se carga. Y si su esposa le pregunta: ¿dónde te va, amor? O a ver, Román, jamandea. Jota, quédate con la familia, compartir tu día libre. Es mi obligación. Tengo que ir. Se cuera y coi. Ya agarrar la carga del romano. O jupía o mañana, sabe que o mañana y ese. Algún día para hacer. Pero hacía su compromiso. Nunca aprendí ella podía pensar en el compromiso. Nunca aprendí ella podía pensar en la obligación. De ella para de repente, ayuno llegué medio que este día. Ya ponían el compromiso. Aleluya. Gloria a Dios. Cargaba una milla de obligación. Una milla. Algunos en matemática por ambos. Mateo, todos anduve de 1609 metros. 1,5 kilómetros y 109 centímetros. A Jesús con y Eguerajá 3 kilómetros y 218 metros. Era eso. Amar ahí va, Señor. Ya abrían a las pozos. Gloria a Dios. Porque el pozo se tapó por rencor, por odio. Aleluya. Si usted hace por obligación, gloria a Dios, siempre hará quejando. Si usted hace por compromiso, siempre harás quejándote. Siempre será una carga.
a siempre en deposita. Oye, donde ellos con la iglesia, allá popama guri. Va, mundo hoy mi hermano cuea, se lleuma. Pero bueno, tengo la diácono, tengo la diaconisa. De ahí gusto ve el tema, se lleuma. Ajá, anaiko rae, allá po anaiko. Y catuico yo con mi amor, ajata, upearango añe unji, upearango allá aparta. Se mande anaiko, aleluya. Hermano, jaetan de, hajen 12,000 años de predicación, veía. Hajen 12,000 años de alabanza, veía. ¿Por qué? Porque algunos no dicen, pero algunos murmuran en su corazón diciendo, aleluya. Y pucuma, de ahí gusto veima. Marago el sábado pijaré, domingo pijaré, ve. Otra reunión. Ya como calle, ya no hay compromiso, ya no hay obligación. Gloria a Dios. Y cuando oras, no llora. Cuando oras, no habla en lengua. Cuando no ora, claro, porque el pozo está tapado. Aleluya, el corazón tiene peso. Aleluya, el peso hipogrí. Aleluya, Jarena hipogrí. De apuestas en escondi a disfrutarse día libre. Décalete día del trabajador, ve. Día del maestro, ve. Pa toro como cayuno. Culto y con su pendey. Pero ya no es obligación. Ya aman de arango. Alabado sea Dios. Y viene sentado ahí, hermanos. Aleluya, aleluya. Mientras el otro llora, él bosteza. Mientras el otro alaba, él mira su reloj. Mientras el otro quiere volar, él quiere ir ya. Mientras el otro está aquí glorificando, él tiene hambre, quiere comer, piensa. Mientras otro está hablando en lengua, él mira su estado. Ojesala asado, yeyapoa moja, y mira lo que me perdí por causa de mi obligación. Jesús le dijo aquí: no hagan por obligación, haga por pasión, haga por amor. Alabado sea Dios. La primera milla es obligación, la segunda milla es extra, la segunda milla es la bendición. La primera milla es obligación. Pastor, allá ponle esa obligación, es tu obligación, pero la segunda, que es extra, ahí está la bendición. Cuando usted viene en el ayuno diciendo ajata ayuná, upesahayan de yaroñe eosebe, ajata ayuná, upesahaya lleva bautizado con Espíritu Santo, ajata ayuno jape, upesahai Dios y purú algún profeta ve, ajata ayuno jape, porque Dios, alabado sea Dios, aeyú hermano, sin queja, sino con pasión, diciendo habla Jehová, habla Jehová, habla Jehová. Nadie te tiene que decir eres aleluya, eres gloria a Dios. No tiene que ser obligación la aleluya, no tiene que ser obligación la gloria. La aleluya, la gloria debe ser voluntario, debe ser tu pasión, tu alegría. Aleluya. Gloria a Dios. Debe ser, aleluya, tu pasión. La milla extra marcará la diferencia. Gloria a Dios. Aleluya. Y que tú y yo mismo botiñan de silla. Sí, pastor. Hemos botín con la silla. Aprovechando de mañana botín baño. Aleluya. No peando toca y se obligación peande. Y después pregunta: ¿por qué no me bautiza con Espíritu Santo, Dios? Agua viva habrá en pozo abierto. Gloria a Dios. No vino los pastores a visitar. Aleluya. Bendito Dios. Ella forzamina, haya por mi milla extra de visitaminde. Porque la segunda milla requiere esfuerzo. Gloria a Dios. La segunda milla y salgo ya pope ahora en baeva. O mañana y nos dijo: ese es mi derecho, ese es mío. ¿Está bien? Que disfruten. Gloria a Dios. Bendito Dios. Lo único que no quiero que el Espíritu Santo salga de mi vida.
Lo único que no quiero, orar solo. Las cosas le gustó ver, hermano, de madrugada en Jesús. Al nacer. Y anduve presencia de Dios en año mío, bebé. Gloria a Dios. Solo llorando, sentir la presencia del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto tiene esa experiencia con el Espíritu Santo? Quiere adorarle por un momento, hermano. Quiere adorarle por un momento. Aleluya. Aleluya. Yo le siento a Él aquí. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Por un momento pueda adorarle al Señor en esta noche, en esta mañana. La primera milla trae rencor, trae peso, trae odio, trae murmuración, trae venganza. La segunda milla Jesús enseña, aleluya, que se debe hacer con pasión, con disposición, con ganas, por amor, por servicio. Gloria a Dios. Yo nunca debo predicar solo porque soy pastor. Aleluya, yo lo hago porque es mi pasión. Aleluya. Yo nunca debo anhelar, y siempre digo a los hermanos, tuve ya el privilegio, por la misericordia de Dios, predicante, mucha gente, y también delante de 4 o 5 hermanos. A él mismo y tepe gente, pesaite y a predicar. Pejatanza pucay hasa, pesaitende y jatanza pucay bebé. A pepe a predicar pucujaisa, pesaitende y a predicar pucu bebé. Que ven a predicar porque está ahí la gente. ¿Por qué? Porque hay en mí esa pasión. Gloria a Dios. Y no me debe ser carga. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Y debo hacer con alegría y nunca guardar, compañeros, rencor, odio, resentimiento por una carga que alguien colocó sobre tu hombro. Aleluya. Jesús lo dijo, llévalo 2. Porque el segundo hará la diferencia. Bendito Dios. Aleluya. Bendito Dios. Hubo momentos, hermanos, también así como dijo el pastor, pasar por desierto, momentos de enfermedad. Ya sabes, hermano, momentos de dificultad. Hubo momentos que los pastores, el pastor Marco, hicieron notas en mi enfermedad, que no tenía que predicar más por mi salud. Y los doctores dijeron que no debo predicar más. Debo descansar. A un mes aputú ante la reunión de los obreros. Pero hermano, sufrí tanto porque quería hacer. Gloria a Dios. Aunque en esa situación escuché muchos rumores de afuera, de allá, de acá. Oña disciplinaba a la pastor Francisco. O en pecado. Aleluya. Hermano, una carga. Tuve que llevar 3 millas. Aleluya. Da gusto. Aleluya. Porque por la Biblia dice que un obrero no debe ser contencioso. Y en demás tú le dices allá es caso ella. Jesús y otra carga. Otro más. Gloria a Dios. Lleva la segunda. Bendito Dios. Y eso marcará la diferencia. Obreros jóvenes, hermanas jóvenes, hagan y hagan doble. Gloria a Dios.
hagan y hagan doble, jape, doble. Bendito Dios, requeritan de mucho esfuerzo y aprenderás ahí a valorar lo que estás haciendo. Gloria a Dios. Y también, gloria a Dios, la segunda milla, bendito Dios, producirá en ti una liberación interna. Paz, bendito Dios, aliviará tu carga y producirá gozo en tu corazón. Bendito Dios. Ve perdonar, eguerajá y ni sentita libre. Oh, tranquilo y nada. Cumpliste tu obligación, ahora está haciendo extra. Bendito Dios, tu corazón será libre. Tu corazón recibirá paz. Tu espíritu será libre y adorarás al Señor libremente. Alabado sea Dios. Otra cosa, hermano, los judíos tenían la obligación de llevar la segunda milla. Perdón, la primera milla. La segunda, si llevaba, bendito Dios, otra cosa llegó, producía, Pepe. Bendito Dios, desbarataba la autoridad del enemigo, destrozaba la autoridad de los soldados romanos, porque la ley era, si los judíos rehusaban de llevar, ello era castigado severamente. Pero cuando el soldado le obligaba a llevar segunda milla o pasar la primera milla, ellos eran castigados severamente porque no podía sobrepasar su autoridad sobre los civiles. Entonces ellos también estaban siendo controlados, y si un civil le denuncia a un soldado romano por cargarle 2 millas, se le quitaba su salario y se le azotaba y se le tenía controlado en observación. Entonces los soldados romanos tenían miedo que cualquiera, aleluya, si podía llevarle la segunda milla. Entonces, mira la Jesús, si la primera milla es obligación, la segunda milla es hacer perder autoridad al opresor. Aleluya. La segunda milla a ti te dará autoridad. Las obras del enemigo, el mundo espiritual, aleluya, será desbaratada. Joa por tierra, hermano, upere. La cada uno la ñeía la iglesia, la yayapó con pasión, aleluya, yayapó con amor, da y pollo en el ambiente, un ambiente de murmuración, de queja. El ambiente es, aleluya, del Espíritu Santo. La autoridad de la iglesia se siente, aleluya. Y cuando llegaba, era la última milla, y cuando llegaba aquí, los romanos ya agarraban la carga porque no tenía que pasar, aleluya. Pero Jesús, eso es asato la segunda milla, porque en la segunda milla, ahí, alabado sea Dios, el enemigo cae en tu mano. A la primera milla tú estás en su mano, la segunda milla él está en tu mano. La autoridad de la iglesia, la autoridad, alabado sea Dios, es cuando lo hacemos con alegría, con pasión, aleluya. Si hacemos voluntariamente, aleluya, la obra del Señor, la ella pecha erecota autoridad. Orata vete endemoniadores, amerendutas, ande respetata. Pero si hacer obligadamente, por eso, hermano, la Biblia dice que cuando uno da voluntariamente, aleluya, Dios recibe, porque Dios ama al dador alegre. Aleluya. El diezmo es obligatorio, aleluya, pero debe dar con pasión, con alegría. La ofrenda es voluntaria, pero debe darlo con gozo, con alegría. La alabanza también debe ser voluntaria, pero con alegría. Debe ser con gozo, para que en el mundo espiritual, aleluya, sea desbaratado
toda fuerza de las tinieblas. La oración también debe ser voluntaria. Y esta es las 8 y media, 2 horas de más orata, las 8:30, orata media, 1 hora y media. No, esta sea pastor o abrían llaves, hay que más en 10 puntas. Los dos vamos a estar primero. Anije Ureiseti, alabado sea Dios. Anije Ureiset, 1 hora y media, alabado sea Dios. No, pero somos un viría, yo hermano Francisco, 1 hora y media, y vende, y ve. Aleluya. A nivel mañana se empezamos. Ya entregátame el micrófono. Gloria a Dios. Sí, hermano. Gloria a Dios. Yo sé, hermano, sé. Aleluya. Hace 2 horas. Ciudad del Este. Entonces las 3 hacen. Entonces las 2:30 siempre hacen. Gloria a Dios. Añadelantavo y nieve. Gloria a Dios. En esta ocasión ya 2-3 veces más Yeruca. Él ha hecho Fernito Ina. Ya se añade 1 hora antes. Aleluya. ¿Por qué? Porque quiero llegar temprano. Voluntarios en el aleluya, hermano. Aleluya. Y eso marcará diferencia. La autoridad va a mirar por ti y tandereje. Gloria a Dios. La autoridad va a decir, yo eso hablo a mis compañeros obreros que están conmigo allá. Yo le dije, yo no me acuerdo haber faltado en un culto. Pero algunos dicen, oh pastor, no se miembro ya. No se mandó allá. No se mandó allá. Aleluya. Upei pastor se me ligaja yo a moto, pero tuvo buen resultado. Gané a mi esposa. Gloria a Dios. Esforzar a hacer la segunda milla y tendrás diferencia. Yo digo a los hermanos, cuando hay obreros, ni el pastor Amancio, los demás obreros, el que no viene a orar 1 hora antes no es digno de subir a cantar, a predicar. Y los hermanos están viendo de Ciudad del Este, Dios bendiga. No van a subir. ¿Por qué? Porque de aquí se tiene que transmitir. Yo te amitei 5 minutos ave en Jesús. O a todo algunos no en Jesús, veima. Aleluya. Entonces, obrero, bendito Dios, haga la segunda milla. Gloria a Dios. Venga la segunda milla, haga el esfuerzo y no haga por obligación. Ya hago pastor ñan de chata, ñan de llamata, ñan de yaota. No, haga con pasión. Hago mi obligación, pero hago con pasión. Hago mi obligación, pero hago con alegría. Hago con mi obligación, pero hago con amor. Y si lo hace, tendrás respeto, autoridad. Aleluya, alabanza. Obreros nuevos. Requiere esfuerzo, pero sí, gloria a Dios, es el mandamiento del Señor y tendrás agua viva. Gloria a Dios. Dios les bendiga.